niños, si quieren, pueden pasar a sus clases, por favor. Los demás nos quedamos aquí. Y una vez más, como dije al principio, bienvenidos a todos. Que en esta tarde el centro de atención sea el Señor y que todo gire en torno a Él. Gloria a Dios. Hay dos capítulos en el Nuevo Testamento que son muy parecidos. Pero es bueno leerlos los dos, porque aunque hablan del mismo tema, a veces hay expresiones, hay palabras, hay algunas diferencias en este caso entre lo que dice Mateo y lo que dice Lucas. El capítulo 24 de Mateo y el capítulo 21 de Lucas sería muy bueno que ustedes en esta semana, cada día, lo estuvieran leyendo. Y estuvieran anotando, si puede ser en una libreta, las diferencias que ustedes notan entre lo que cuenta, entre lo que relata Mateo y lo que cuenta Lucas. Porque aunque es lo mismo, no todos tenemos la misma forma, ni utilizamos las mismas palabras o expresiones entre nosotros cuando definimos o hablamos de un tema o de una persona. Si fuéramos, por ejemplo, al monte o al campo, a la playa o a cualquier parte y al final del día le preguntáramos a 4 o 5 hermanos que estuvieron en ese día allí con nosotros, ¿qué les pareció esa experiencia? Seguramente unos contarían una cosa, otros destacarían otra. Exactamente igual ocurre con los evangelios. Si me permiten la expresión, fueron 4 reporteros que salieron por el mundo a investigar, a indagar y a plasmar en sus evangelios la vida más extraordinaria que jamás ha existido, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Unos destacaron lo que hacían una parte del país, otros lo que hacían otra parte del país, unos hablaron de unos milagros, otros de otros milagros. En fin, cada uno le dio un énfasis a su evangelio según el Espíritu le motivaba, ¿verdad? La cuestión está en que cuando salen del templo los discípulos, ellos como judíos orgullosos de sus casas de oración, le muestran al Señor las maravillas, las hermosuras de aquel hermoso templo, que como hemos dicho en otras ocasiones, se encontraba en lo alto de un monte que había sido previamente aplanado. Era un monte y era imposible construir en lo alto de un monte un templo tan inmenso, y lo que se hizo fue que lo aplanaron y sobre esa esplanada construyeron el primer templo de Jerusalén, una de las maravillas del mundo. Ese primer templo fue destruido por los babilónicos a través del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Lo destruyó el día Teisá de Ab, el día 9 del mes Ab. Y curiosamente el segundo templo, que fue construido cuando regresaron del cautiverio en Babilonia después de 70 años, volvió a ser destruido en el año 70 después de Cristo, el mismo día, el día Teisá, que significa 9 del mes Av, el mismo día, lógicamente en otro año. Porque como hemos dicho también en otras ocasiones, solamente estamos repasando, las peores desgracias que ocurrieron en el pueblo de Israel siempre ocurrieron el mismo día, en Teisá de Ab, el día 9 del mes Ab. Es un mes que coincide a veces en julio y a veces en agosto, depende. Porque el calendario bíblico tiene 5 días menos que el nuestro y a veces se le añade un mes más, serían 13, para compensar la diferencia, ¿verdad? Y se llaman años preñados, porque tiene un año más para compensar pues esos días que faltan de cada mes. Cuando salieron del templo los discípulos, ellos orgullosos y contentos de su hermoso templo, le muestran al Señor las maravillas de ese templo que había sido ampliado por el rey Herodes. Realmente era un templo hermoso. Y el Señor le dijo aquella frase célebre que todos hemos leído y aprendido de memoria: ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Fue un golpe bajo para los discípulos. Nunca esperaban que su maestro les dijera que su templo, el único templo que los judíos tenían y pueden tener, fuera destruido nada más y nada menos que por el imperio opresor, por los romanos. Ellos no daban crédito a las palabras del maestro. Fueron palabras que entristecieron su alma, su corazón. Decían del torrente de Cedrón, y cuando se encuentran dentro del huerto de Getsemaní, que está en el monte de los olivos, 4 de sus discípulos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, llamando al maestro aparte, le dijeron: Señor, ¿cuándo será tu venida y el fin del siglo? ¿Qué señales precederán a tu venida? Es interesante la pregunta. Es todo un estudio bíblico en sí mismo la pregunta, porque si lo tienen delante, ¿de qué venida están hablando? En todo caso hablarían de cuándo sería tu manifestación o tu reinado, pero ¿qué señal habrá de tu venida? Evidentemente están hablando palabras muy profundas que no son conscientes de lo que están preguntando. Y el Señor le da una respuesta extraordinaria, que es todo el capítulo 24 de Mateo.
Y también el 21 de Lucas. Léanlo en esta semana, por favor. Van a aprender muchísimas cosas. Parte de ese capítulo ya se ha cumplido. El sitio de Jerusalén, la destrucción del templo, ¿verdad? Pero hay una parte muy amplia de ese capítulo 24-21 del Mateo de Lucas que no está cumplida. Y yo creo que como nunca antes en las iglesias hoy en día se tiene que predicar de los acontecimientos finales. Lo que se conoce en el mundo de la teología como escatología, el estudio de los acontecimientos finales. Es una lástima que haya creyentes que no sepan nada de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Es una lástima que haya iglesias que nunca hablan de esto. Incluso he conocido pastores que me dicen, yo nunca he predicado del Apocalipsis, ni de Daniel, ni de Ezequiel, ni de esos profetas, porque lo que dicen no lo entiendo. Y yo les decía siempre lo mismo, pues estudie, que para eso es pastor. Y para eso está ahí, para estudiar y para enseñar a su pueblo. Lo que no puede ser es que estemos ya en los últimos tiempos que estamos y no sepan muchos cristianos qué es lo que va a ocurrir y cómo va a ocurrir y cómo y cuándo y todas esas cosas, ¿verdad? Y por eso creo que es muy importante que nosotros, que somos la última generación de momento de creyentes que están en este planeta Tierra, sepamos las cosas que van a ocurrir en breve. ¿Cuántos dicen amén? En Lucas capítulo 21, el verso 22, hay unas palabras de Cristo muy interesantes porque dice que estos días, los días finales, serán días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Tenemos que voy a intentar ponerles lo más gráficamente posible para que entendamos un poco por dónde van los tiros. En este tiempo presente estamos anhelando la venida del Señor, ¿sí o no? Y sabemos que va a venir pronto. Pero entre este tiempo presente y los acontecimientos finales, el Apocalipsis, el Armagedón, el Anticristo, la marca de la bestia, etcétera, etcétera, hay algo en medio entre nosotros y la venida del Señor que se llama el día del Señor. Y me acuerdo que un día, hablando del día del Señor, basándome en Apocalipsis capítulo 1, al día siguiente me escribió una persona que me dice, no te olvides de que el día del Señor es el día de reposo, el día del Shabbat. Y yo le dije, sí, está bien, tienes razón, el día de reposo es el Shabbat, eso es incuestionable, no está anulado, no lo ha desplazado el Nuevo Testamento, ni mucho menos. Pero no te olvides tú de que el día del Señor es mucho más que el día de reposo. El día del Señor es un cúmulo de acontecimientos que muchos profetas hablaron de él y que también recibe el nombre de el día del Señor. Así que no solamente cuando hablamos en la Biblia del día del Señor, hablamos del día de reposo, sino que el día del Señor es mucho más que el día de reposo. Y hay cientos y cientos de versículos a lo largo y ancho de la Biblia que hablan acerca de lo que es en sí el día del Señor. Lógicamente no vamos a leer los cientos de versículos que hablan sobre el tema, porque esto no es un seminario, esto no es una escuela bíblica, y nos estaríamos mucho tiempo y muchos días. Pero yo he hecho una selección de algunos versículos acerca de lo que la Biblia dice que va a ocurrir en el día del Señor. Y vamos a empezar, por ejemplo, y los tengo aquí todos anotados, por el libro de Isaías, el capítulo 13, del 9 al 11. Vamos a ver qué nos dice ese varón de Dios, ese profeta, acerca de lo que es el día del Señor. Isaías 13:9. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. ¿Se dan cuenta cómo hablan de algo que no tiene nada que ver con el día de reposo, con el Shabbat? Es otro tema completamente diferente. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Todo eso, que nos llevaría mucho tiempo explicar una por una, lo que significa cada una de esas palabras, es lo que para Isaías es el día del Señor. Vamos a ver la versión que nos da del día del Señor Joel, capítulo 2, del 1 al 3. Tocad trompeta en Sión. ¿Qué es Sión en la Biblia? Es uno de los 70 nombres que recibe la ciudad de Jerusalén, aunque también Sión es un monte. Saben que hay un salmo que dice, así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella y cada uno de esos montes recibe un nombre. Uno de los nombres que recibe uno de los montes que rodea Jerusalén es el monte de Sión, donde está el aposento alto que se puede visitar,
donde está el cenáculo, donde Jesús partió el pan y el vino, y donde está, por ejemplo, enterrado el rey David. Pero también a Jerusalén se le conoce como Sión, aunque tiene 69 nombres también, que están todos en la Biblia. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová. Porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte. ¿Ves cómo hay un dato más que nos da Joel que Isaías no nos dice? Vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años, en muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Es un día terrible, son unos días, realmente son unos años terroríficos. Vamos a ver qué nos dice Amós, otro gran profeta del Antiguo Testamento, capítulo 5, del 18 al 20. Ay de los que deseen el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad y no tiene resplandor? Vamos a ver, por ejemplo, el profeta Sofonías. ¿Qué nos dice? Sofonías, capítulo 1. Sofonías capítulo 1 del 14 al 18. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y aprieto. Día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de almazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Dios. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Tremendo, ¿eh? ¿Saben que el Nuevo Testamento también emplea la expresión Día del Señor para referirse a estos acontecimientos? Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 5, 1 y 2. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor así vendrá como ladrón en la noche. Y terminamos con un versículo de Pedro acerca del día del Señor. Segundo de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien quiere los apuntes que tengo aquí? ¿Los versículos? Toma, te los regalo. Ahí está. El día del Señor. Antes de que venga el día del Señor, los acontecimientos finales, el Señor Jesucristo dio una lista enorme, inmensa de cosas que van a ocurrir. Una de ellas, catástrofes, terremotos, pestes, hambre, guerras y rumores de guerras, reino contra reino, nación contra nación. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán falsos cristos, falsos mesías. La palabra Cristo es la palabra griega porque viene del hebreo Mashiach, ungido. Vendrán falsos ungidos. Esto tiene una doble interpretación. Vendrán personas que se van a hacer pasar por el verdadero Mesías, aunque son falsos, y habrán personas con una falsa unción que harán creer a muchos creyentes que tienen una unción sobrenatural de lo alto. Y entonces se preguntarán algunos, ¿y cómo podemos discernir? ¿Cómo podemos saber si la persona que está en el púlpito profetizando, predicando, supuestamente haciendo milagros, etcétera, etcétera, está actuando bajo la influencia de la unción santa de Dios o bajo una unción falsa? Para eso tienes la Biblia. Este es el filtro. Por eso dice la palabra de Dios que es importante escudriñar las Escrituras, porque en ella encontramos la verdad. Una persona sabia, poderosa y firme en las Escrituras difícilmente, por no decir imposible, será seducida y engañada para creer en falsos mesías, en falsos profetas, en falsos maestros o en falsos siervos de Dios.
Y será una de las señales de los últimos tiempos. Y han proliferado falsos ungidos por todas partes del mundo y han engañado a millones de creyentes. Y este tiempo de confinamiento, si de algo ha servido, es para que muchos tengan tiempo para leer y estudiar la palabra y para que comiencen a comprobar si todo lo que han aprendido realmente es así o no era así. Y por eso muchas veces le he dicho a algunos, ¿por qué predicas eso? ¿Por qué dices eso? ¿Lo has comprobado, lo has estudiado o eres como un loro que repite lo que otros han dicho o han hecho y no has comprobado a la luz de las Sagradas Escrituras si realmente lo que estás haciendo es correcto o es simplemente un método o un estilo o una forma de actuar que ni siquiera sabes si es de Dios o no es de Dios, aunque te dé resultados? Porque no necesariamente todo lo que da resultados necesariamente viene de parte de Dios. Hay muchas cosas que la gente del mundo hace que le salen bien y no son creyentes, no son hijos de Dios, incluso algunos no quieren saber nada de Dios, pero hay cosas que les salen bien. Y por eso a veces hay una lucha en algunos personajes de la Biblia diciendo cómo es posible que a veces al malo las cosas le salgan bien y a los justos y a tus hijos a veces las cosas no nos salen tan bien. Y a veces hay algunos siervos de Dios, como por ejemplo Habacuc, que tenía unas luchas personales consigo mismo tremendas y peleaba y discutía con el Señor y le decía, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué el justo prospera? ¿Por qué el impío prospera y el justo no? Y entonces el Señor le da una serie, ¿verdad?, de explicaciones. Y muchas veces también vemos en los Salmos estas luchas de algunos siervos de Dios que no sabían en ese momento por qué a los malos a veces parece que todo les sale bien y a los creyentes parece que todo les sale mal. Y esa es una de las señales de los últimos tiempos. Y la iglesia, los cristianos, nosotros, en estos últimos tiempos tenemos que estar, como dice la Biblia, velando y orando, preparados para que estas cosas no nos sorprendan. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo podemos prepararnos? Porque se insiste mucho, ¿verdad? Y oímos mucho, hay que prepararse, hay que estar preparados. Pero bueno, y la pregunta es, ¿y cómo me preparo? ¿Qué puedo hacer? Primero, dedicándole tiempo al estudio de las Sagradas Escrituras. Lamentablemente hay muchos creyentes que nunca han leído la Biblia completa y llevan toda la vida en la iglesia. Incluso gente que predica y se atreve a pararse desde un púlpito y no han leído ni siquiera la Biblia entera una vez en su vida. Y eso es algo que tenemos que corregir este año que recién está comenzando. Propónganse leer la Biblia entera este año, hermanos. Les voy a dar una pauta, una clave para que la puedas hacer perfectamente. Si te propones leer cada día 4 capítulos, solamente 4 capítulos, no seas de los que un día leen 50 capítulos y al día siguiente olvidaron y se perdieron de la Biblia. Proponte leer cada día 4 capítulos de la Biblia, si quieres 2 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento. Y antes de que termine el año, habrás leído toda la Biblia completa. A lo mejor por primera vez en tu vida. Te van a sobrar algunos días. Simplemente leyendo 4 capítulos por día. Sé que hay capítulos muy largos, pero también hay capítulos muy cortos. Es decir, aproximadamente 1 hora al día. 1 hora al día. ¿Qué es 1 hora al día? Menos de lo que dura un programa de televisión, menos de lo que dura una película. Dedicando 1 hora al día leyendo la palabra de Dios, vas a adquirir un conocimiento, una base que te va a ayudar a afrontar y a saber cómo comportarte y vivir en estos tiempos difíciles en los que a nosotros nos ha tocado ya vivir. ¿Cuántos dicen amén? Así se prepara el corazón del creyente, avivando y alimentando tu fe. ¿Y cómo se aviva y se alimenta la fe? ¿Cómo se fortalece la fe? Bueno, prestando menos atención a lo que dice Internet, prestando menos atención a lo que dicen los diarios, los periódicos, la radio, la prensa, etcétera, y prestando más caso a lo que dice el Señor y a lo que se enseña desde los púlpitos. Porque hay gente que está obsesionada y atemorizada, y yo digo siempre algo, llevo años diciéndolo. Hay un terreno donde Satanás se mueve como pez en el agua, en la ignorancia, en el temor y en el desorden. Ahí es donde Satanás entra, sale y hace lo que le da la gana. Donde hay desorden, siempre está el diablo en medio. Donde hay incredulidad, donde hay desobediencia, donde no hay sometimiento a la palabra de Dios, donde hay ignorancia, ese es el terreno favorito del diablo, se mueve como pez en el agua. Por lo tanto, incrementemos el conocimiento bíblico. Nosotros los creyentes no andamos por sentimientos, por emociones. No nos afectan las noticias, aunque sean tremendamente negativas. A nosotros lo que nos dirige es la santa y bendita palabra de Dios, que no tiene que ser un objeto decorativo en la estantería de ninguna casa, sino que tiene que ser lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, como dice la palabra de Dios. Estudiarla, leerla, memorizarla. A los niños en la escuela dominical no tengan temor de enseñarles capítulos enteros de la Biblia. Ahora es el momento de enseñarles. Ya después va a ser, tal vez, no digo demasiado tarde, pero más difícil. Acostúmbrense a estudiar la palabra de Dios, a memorizar la Biblia. Acostúmbrense a memorizar 2, 3, 4, 5 versículos toda la semana, sin ningún problema.
Ahora que ya no tenemos que memorizar tantos números de teléfono, ¿se acuerdan antes? Antes no sabíamos un montón de números de teléfonos de memoria. Ahora con el dichoso móvil, tocamos el 1, llamamos a mamá. Tocamos el 2, llamamos a la mujer. Tocamos el 3, llamamos a fulanito. Ya ni nos acostumbramos. Pero acostumbremos a nuestra mente, vamos a darle trabajo a nuestro cerebro de aprender, de estudiar la palabra de Dios, de memorizar las Sagradas Escrituras. Es increíble cuando hablo con mi suegra y recita con 90 años el Salmo 90 de memoria, ¿verdad? Y cada día podemos hacer un esfuerzo por estudiar, por memorizar la palabra de Dios. Creo que es tiempo de dar testimonio, porque muchas personas que no se van a convertir tal vez en este periodo de tiempo, cuando se produzca el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, un hecho del cual se habla muy poco y algunos no tienen ni idea de lo que es. Esas personas cuando se queden y vean las iglesias vacías, cuando oigan de millones y millones de seres humanos que han desaparecido del planeta Tierra, se va a dar todo tipo de explicaciones científicas y todo tipo de explicaciones extrañas. Cuando se cumpla aquello que dice, 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Cuando se produzca la resurrección de los muertos, millones y millones de hermanos nuestros, de gente que ha muerto a lo largo de la historia, resucitarán. Imagínense qué explicaciones darán los gobiernos, qué explicaciones darán en la prensa, en la radio, en la televisión. Vamos a decirle a la gente lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, para que si no se convierten y se quedan, recuerden que un día tú le hablaste del Señor y le dijiste que antes de la segunda venida visible y física del Señor Jesucristo, el Señor arrebataría a su amada iglesia. Hablen de todas esas cosas. Ahora es el tiempo de hablarlas. No vamos a evangelizar en el cielo. Es aquí en la tierra donde tenemos que evangelizar y dar testimonio. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, para que tengan la oportunidad de convertirse, de cambiar de vida, no de convertir. Nosotros no hemos sido llamados a convertir a nadie, pero sí hemos sido llamados a hablarle a la gente de Cristo. Así que pídele al Señor que te ponga gente delante con hambre. Dale una Biblia, un Nuevo Testamento, un folleto, dale tu testimonio, cuéntalo, invítalo al culto, háblale de las redes sociales. ¿Por qué? Porque es tiempo de abrir la boca y no callar, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos estar preparados, porque los últimos tiempos, según nos dice la Biblia, y creemos lo que nos dice la Biblia, no van a ser tiempos fáciles. No van a ser tiempos de color de rosa. Van a ser tiempos en los que hace falta mucho compromiso, mucha consagración. Eso de los hermanos que antaño venían a la iglesia de excursión, el típico dominguero que toda la semana ni leen la Biblia, ni oran, ni buscan de Dios, ni nada, pero vienen al culto un poco casi como para calmar la voz de la conciencia y decir, no, yo voy a la iglesia y me congrego. Eso tiene que pasar a la historia. Ese tipo de cristianos vagos, cómodos, flojos, que no leen la Biblia, que no estudian, que apenas se congregan. Qué interesante cuando dice la Biblia ya en el siglo I, hermanos, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Ya en el siglo I había hermanos que se habían acostumbrado a no ir a la iglesia, a no ir a los cultos, a no congregarse. Y tan bíblico es orar, leer la palabra de Dios, como congregarse en una iglesia. No es bíblico que una persona no se congregue. No es bíblico que una persona no tenga una congregación, un pastor. Por eso incluso le hemos ofrecido a mucha gente que por problemas de edad, de enfermedad o por cualquier otro problema, no tienen donde congregarse. Le hemos ofrecido la posibilidad de darles, como llamamos, la iglesia virtual, para que tengan un lugar donde puedan escuchar casi cada día palabra de Dios. Cada día hay alguna reunión en los distintos grupos que tenemos organizados en muchas naciones del mundo. O cultos de damas, o cultos de jóvenes, o cultos de niños, o cultos de oración, o cultos de hombres. Todos los días tenemos algo. ¿Para qué? Para que el que quiera buscar crecer y madurar tenga la oportunidad de poder recibir la palabra, la instrucción, el consejo necesario, para que no pierda el tiempo, sino que pueda realmente estar firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuántos dicen amén? No hay tiempo que perder, hermanos. Estamos viviendo tiempos en los que ya no se pueden hacer planes a largo plazo. Hoy estamos aquí, echa un vistazo a los que están a tu alrededor, gira la cabeza, mueve la cabeza, mira al que está a tu lado. Capaz que no lo vas a ver en las próximas 2 o 3 semanas. Porque no sabemos si ustedes van a poder venir el próximo domingo, porque tendrán que venir tal vez otros hermanos. A lo mejor te toca otra vez, pero hay hermanos que llevan ya varios domingos sin poder venir, porque cuando abren el chat para poder anotarse, ya se cumplió. A veces no entiendo cómo hay hermanos de esta iglesia que dicen, ay, me olvidé de escribir. No lo entiendo, créanme que no entiendo cómo hay personas que un domingo se pueden olvidar de levantarse temprano, abrir el chat y apuntarse para poder venir al único culto que a lo mejor vas a venir durante toda la semana. Pero seguro que mañana lunes no te vas a olvidar de ir a trabajar. Seguro que no te vas a olvidar de ir a cobrar la paga cuando te llame la Seguridad Social y te diga, mira, ya la paga ha sido aprobada. Seguro que no te vas a olvidar de lo que a ti te interesa en el fondo.
Pero algunos se olvidan de levantarse temprano un domingo y apuntarse para venir a un culto de 1 hora y media o 2 horas, ¿verdad? Amados hermanos, estamos en los últimos tiempos. No cabe la menor duda de que estamos en los últimos tiempos. Cosas que hemos leído durante años, durante siglos se han leído en las distintas congregaciones, se van a hacer realidad dentro de muy poco tiempo. Se habla acerca de ese carnet para demostrar que ha sido o no ha sido vacunado. Algunas empresas se plantean decir, bueno, si usted no está vacunado, usted no puede venir más a trabajar a esta empresa. Si usted no está vacunado, usted no puede viajar a su país, a visitar a su familia, a sus amigos o a quien sea. Si usted no está vacunado, usted tal vez no puede ir por aquí o no puede ir por allá. Y todo esto es simplemente un ensayo, una preparación de algo que la Biblia viene anunciando hace 2000 años, que para algunos era como algo imposible, era como tal vez algo que se equivocó Juan a la hora de escribirlo, no lo recibió bien, pero que ahora muchos se dan cuenta de que aquello que había dicho Juan hace 2000 años, de que en los últimos tiempos toda la raza humana, pequeños, grandes, blancos, negros, ricos, pobres, todos los seres humanos, hombres, mujeres, de todas las naciones de la tierra, serían marcados como animales, introduciéndoles en su cuerpo un chip, una marca. Y si no la tienes, no puedes comprar, ni vender, ni hacer absolutamente nada. Aunque tengas 50 millones de euros en el banco, no vas a poder sacar ni un centavo si los seres humanos no se dejan marcar, porque eso va a ser lo que te va a dar acceso. Se va a acabar el dinero de plástico, el dinero físico. Todos van a tener que ser marcados de una manera u otra. Y todo eso lo dice la Biblia. Y tenemos que saber cuándo va a ser eso, porque la Biblia dice cuándo va a ser eso. Por eso me sorprende la cantidad de creyentes, cientos de creyentes que nos han escrito en las últimas semanas. Ahora ha aflojado un poco, pero cuando se comenzó a hablar de la famosa vacuna que aún no había salido, cantidad de correos, de WhatsApp, de mensajes nos llegaban todos los días. Hermano, nos van a marcar, será la marca de la bestia y ya nos vamos a marcar. Yo digo, tranquilos, eso no dice la Biblia. Pero hermano, ¿usted cómo sabe que con la vacuna no nos van a poner el chip? Digo, no es que yo lo sepa, es que la Biblia dice cuándo lo van a poner y quién lo va a poner y cómo lo van a poner. Por lo tanto, hermanos, tranquilos, relájense, disfruten de su vida cristiana y no estén atemorizados porque Satanás se mueve en el miedo, en la ignorancia y en el desorden. Pero lamentablemente nunca he visto tantos cristianos asustados como en estos últimos años, en estos últimos meses, creyendo que ya se acababa todo. Me llegó una vez un correo de una hermana de una congregación que, según lo que ella me contaba, y los que oyen y ven lo del pastor online saben que no miento, de una hermana que decía que el 31 de diciembre del año pasado su pastora, una pastora de la congregación de esta hermana, había profetizado en la iglesia que el Señor Jesucristo vendría. No sé cuántos vieron ese programa, no sé cuántos vieron ese día. Y yo dije, eso es mentira. Jesucristo no va a venir el 31 de diciembre. Y yo lo voy a demostrar. Claro, cuando dices eso, tienes que tener las ideas muy claras. Yo dije, Jesucristo no va a venir el 31 de diciembre. Y se lo voy a demostrar. El primer pastor online de enero, que no sé si fue el día 1, no me acuerdo exactamente qué día cayó. Si ustedes me ven a mí en directo a las 6 de la tarde por el Facebook, quiere decir que Jesucristo no vino. Y efectivamente Jesucristo no vino. Y aproveché la oportunidad para decir, y ahora díganle a esa pastora o como se llame, que es una falsa profeta, que ha engañado a toda una iglesia y que muchos hermanos estaban asustados porque creían que Cristo venía el 31 de diciembre. ¿Y cómo yo sabía que Cristo no viene el 31 de diciembre? Porque conozco las profecías. Y porque sé lo que tiene que ocurrir primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y el Señor Jesucristo va a venir cuando se haya cumplido A, B, C y D. Y hasta que esto no se cumpla, Él no puede venir. Pero ¿cuántas veces hemos oído, hermano? Cristo puede venir en cualquier momento. Yo les aseguro que mañana y esta noche no va a venir el Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo puedo saber? Si el jueves cuando usted venga al culto me ve aquí, Cristo no vino. Entonces no les mentí. Si ustedes vienen al culto el jueves y no hay culto el jueves porque ya nos hemos ido con el Señor, evidentemente me equivoqué. Eso es la base, esa es la fortaleza que te da el conocer la palabra de Dios. Y no vivir atemorizados, no viendo fantasmas por todos los lados, sin saber, hermanos, qué hacía Daniel cuando estaba en el cautiverio en Babilonia. ¿Cuántos habéis leído el libro de Daniel? Es un libro muy profundo, ¿verdad? ¿Qué hacía Daniel cuando veía que ya se estaba acercando el tiempo del cumplimiento de aquellos 70 años que había profetizado Jeremías antes de la destrucción de Jerusalén? Comenzó a leer en los libros, comenzó a leer las profecías y él sabía perfectamente que el tiempo estaba cerca. Y nosotros podemos decir con toda honestidad y con toda seguridad que Cristo está más cerca que nunca de venir. Pero todavía falta algo.
Todavía faltan una serie de cosas que se tienen que cumplir. Y cuando un creyente las ignora, vive a veces asustado, que si la vacuna, que si el nuevo orden mundial, que si esto, que si aquello. Y el Señor no nos ha llamado a vivir en temor, sino a vivir en paz. Y a dormir en paz. Y a estar permanentemente en paz. Porque el Señor Jesucristo nos ha hablado muy claramente acerca de las cosas que van a ocurrir y en orden cronológico, para que sepamos cuánto falta y cuánto no falta. El día y la hora evidentemente nadie lo sabe, pero por las señales que vemos sabemos cuánto tiempo falta. O usted cuando va, por ejemplo, de aquí al sur, ¿no hay señales por la carretera? Sé que hay algunos hermanos, gente que ha venido del sur en esta tarde, cuando vayan hacia el sur, en dirección a su población, a su ciudad, fíjense todas las señales que van a ir encontrando por el camino. Hay un montón de señales, tal vez docenas y nunca te has dado cuenta, que te van indicando por dónde vas, cuántos kilómetros te faltan, si hay un cruce, si no hay un cruce, qué población te encuentras primero, qué población te encuentras segundo. Si vas a ir, por ejemplo, a las Américas, tienes que pasar antes por San Isidro. ¿Sí o no? Tienes que pasar antes por los cristianos. Es decir, las señales te van indicando cuánto te falta para llegar a tu destino. Y las señales proféticas le enseñan a la iglesia cuánto le falta para llegar a su destino eterno. Es decir, al arrebatamiento, a la venida de Cristo y a las bodas del Cordero y a estar por la eternidad con Él. Pero si usted no conoce las señales, usted será engañado, usted vivirá asustado, usted vivirá en angustia. Y Dios no nos ha llamado a vivir en angustia y en temor, sino, repito, en paz. Con nosotros mismos, con nuestros hermanos y con Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Miren, por ejemplo, al Señor Jesucristo en la tormenta. ¿Cómo podía Él dormir en la tormenta? Porque Él sabía que no iba a morir ahogado. Los discípulos tenían miedo de morir. Cristo no tenía ningún miedo de morir ahogado. ¿Por qué? Porque Él conocía las Escrituras. Y Él sabía, por ejemplo, a través del Salmo 22 o a través de Isaías 53 y otros pasajes, que las Escrituras profetizaban que Él moriría crucificado entre dos malhechores. Y en una barca no lo iban a crucificar. Por lo tanto, Él dormía tranquilamente. Y cuando lo despiertan al Señor y calma y se hace una gran bonanza en la tormenta, Él dice, hombres de poca fe. Actuamos con poca fe cada vez que dudamos y cada vez que ignoramos las señales proféticas que Dios nos ha dejado en su palabra. Dice la Biblia, y lo hemos leído esta tarde, que tendrán que venir tiempos de retribución. Un sinónimo de retribución es recompensa. Otro sería paga. Otro sería salario. Es decir, las naciones de la tierra van a experimentar una paga de su pecado, de su desobediencia, de su apartamiento de Dios, antes de que venga el Señor Jesucristo. Por eso cuando la Biblia habla de guerra, de rumores de guerra, de divisiones, de pelea, de plagas, etcétera, etcétera, es la justa retribución de la ira de Dios en contra de las naciones que le han dado descaradamente las espaldas al Señor. Y por eso dice que vendrá la hora de prueba, y ya empezó, la hora de prueba que ha de azotar y ha de golpear a todas las naciones de la tierra. Pero yo te guardaré de la hora de prueba, dice el Señor. Ahí lo pone en Apocalipsis. Es decir, que da igual si ahora estás en Venezuela, en Cuba, en Estados Unidos, en Europa o en África. Da exactamente igual. Ya no hay a dónde escapar. Antes la gente se volvía loca por ir a Estados Unidos, porque parece que Estados Unidos era el paraíso terrenal. Ya no lo es. Hablando con pastores de vez en cuando que me llaman, me dice, ya no es Estados Unidos el paraíso terrenal. Es mucho más difícil vivir hoy aquí que en nuestros países que dejamos hace años atrás. Pero cuántos creyentes se movían simplemente por necesidades económicas, por un buen trabajo, por un buen sueldo. Veían las películas americanas y decían, uy, yo quiero tener ese estilo de vida, yo quiero vivir así, yo quiero vestir así, yo quiero tener esos carros, esos coches. Pero ha llegado el momento en el que ya no hay una nación a la que tú digas, vamos, que allá sobra trabajo, allá hay de todo. Hasta en Egipto sobraba de todo en los tiempos de la Biblia, pero ni siquiera hoy en día hay un Egipto al que el creyente pueda ir para recibir consuelo y alivio. Pero el Señor que dice, venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esa es la cruda realidad, porque hay algunos que se empeñan en seguir creyendo que lo material va a llenar el vacío que solamente Cristo puede llenar. Y la Biblia dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hebreos dice, si el reposo hubiera sido el día del Shabbat, ¿ya lo tienen? ¿Por qué dice que todavía queda un reposo para el pueblo de Dios? ¿Será que cuando entremos en Canaán tendremos reposo y descansaremos? ¿Por qué dice la Biblia que siga habiendo un reposo pendiente para el pueblo de Dios? Entonces no era el Shabbat, no era la tierra de Canaán. El verdadero día de reposo, la verdadera paz y calma para el alma se encuentra en Cristo Jesús, nuestro Señor.
Y hasta que el hombre no tenga comunión y relación con Él, puedes vivir donde quieras, tener lo que tú quieras, pero el vacío en tu corazón seguirá estando, porque nada ni nadie podrá llenarlo sino solamente Él. Por eso dice la palabra de Dios: venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Y quién no se cansa? ¿Quién no se agota? Pero en estos tiempos el Señor ha estado hablando y sigue hablando de una manera tremenda a los dirigentes del mundo, que han demostrado lo inútiles que son, han demostrado lo ineficaces que son. Las medidas preventivas, en la mayoría de los casos, no han producido los resultados que se esperaban, pero sin embargo, los que hemos confiado y dependemos del Señor, podemos decir: hasta aquí nos ha guardado nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hasta aquí nos ha guardado el Señor. Y yo hablo por lo que me toca a mí. Yo no represento a nadie, pero yo sí puedo hablar de que hasta aquí a nosotros el Señor nos ha guardado, nos ha bendecido, y aquí todavía hay un oasis de paz en medio del desierto, para la gloria de Dios. Bendito sea Dios. Y ahí están los niños recibiendo la palabra de Dios, y ahí están ustedes sentados, porque Dios ha sido fiel. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora bien, ¿no te has preguntado alguna vez: Señor, ¿hasta cuándo vamos a tener que aguantar? Ayer estaba asomado al balcón de mi casa, y enfrente de mi casa hay 3 bares. Y salían los borrachos del bar. En eso venía una ambulancia que se cruzó con un camión de bomberos, y pasaba un muchacho por la calle dando unos alaridos tremendos, tremendos. Y en ese momento me vino lo que dice la Biblia, que en la presencia del Señor estaremos en una ciudad cuyas calles son de oro, las puertas son de perlas. Y yo decía: Dios mío, el mundo tan hermoso que tú le diste al hombre, y en lo que lo ha convertido, en una poserga, en un lugar de desprecio, de odio, de tantas cosas. Y a veces agarra a la gente a las cosas de aquí. Si fuéramos capaces de elevarnos y ver la herencia tan hermosa que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Y uno se pregunta muchas veces: Dios mío, ¿hasta cuándo vamos a tener que aguantar todo lo que está ocurriendo? Pero si ustedes prestaron atención a la lectura que se leía en esta tarde, dice aquí el Señor: entended, necios del pueblo. Salmo 94, 8. Vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? Yo le pido al Señor cada día sabiduría, y te pido que tú lo hagas también. No dice la Biblia: si alguno tiene falta de sabiduría, dice, bueno, te aguantas. No. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala. Y yo le pido al Señor que me dé sabiduría, y algo me habrá dado, digo yo. Yo le pido al Señor que me dé fuerzas físicas, y me las da. Y que me dé memoria, y me la ha dado. Yo le pido al Señor lo que creo que necesito para poder servirle con efectividad. Y por eso dice aquí: ¿hasta cuándo os faltará la sabiduría? Si usted dice: hermanos, que yo leo la Biblia y no la entiendo, pues pídale al Señor que le abra los ojos para que pueda entenderla. Hermanos, que a mí me gustaría tener memoria, pues pídale al Señor memoria, y el Señor se la va a dar más que un elefante. Pídale al Señor lo que le haga falta, no tenga miedo, no diga: ay, a mí es que cómo me gustaría tener esa memoria, y a mí cómo me gustaría abrir la Biblia y entenderla. Pues pídele al Señor. ¿O qué te crees que yo hago? Como si yo tuviera, no sé, un derecho especial delante de la presencia del Señor, si delante de Dios todos somos iguales, hermanos, ¿sí o no? Todos somos iguales. El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar los días de su aflicción, en tanto que el impío cava el hoyo. Porque el Señor no abandonará a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Ni desamparará a su heredad. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Dios tiene un solo pueblo. Dice: no, Dios tiene el pueblo de Israel y Dios tiene la iglesia. Eso es falso. Dios tiene un solo pueblo. Y a ese pueblo pertenecen judíos, pertenecen árabes, pertenecen todo tipo de personas que han reconocido y aceptado al Señor Jesucristo. Y como decíamos el domingo pasado, lo ha confesado como el Señor y Salvador de su vida. Dios tiene un solo pueblo. Y dice ahí: Dios, Jehová, no desampara ni abandona a su pueblo. Es decir, que a mí nunca me va a abandonar el Señor. Y a ti tampoco. ¿Cuántos dicen amén? Tu padre y tu madre puede ser que sí. Y tu marido. O tu mujer. Pero el Señor nunca, jamás nos va a abandonar a ninguno de nosotros. No nos va a cambiar, ni se va a cansar de nosotros, sino que nos ha escogido no porque seamos mejores que nadie. De eso va el devocional de mañana. No es que ustedes eran mejor que los otros pueblos, no, sino que por misericordia y por amor yo los escogí a ustedes, porque a ustedes no les quería a nadie.
Pero el Señor nos amó con amor eterno. Y no importa si sabes leer bien o sabes leer mal, si sabes mucho, sabes poco, no tienes mucha cultura o mucho patrimonio, da exactamente igual. Si el Señor te amó cuando ni siquiera habías nacido y envió a su Hijo unigénito al mundo, a Jesucristo, para que ocupara nuestro lugar en la cruz del Calvario, y lo hizo por amor. Dime tú, ¿para qué nos necesita Dios a nosotros? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Para qué te necesita Dios a ti? ¿Para qué te necesita a ti, hermana y hermano, el Señor? ¿Será que es más Dios teniéndote a ti? Y si tú no estás con Él, Él es menos Dios. ¿Será que teniéndote a ti tiene más poder o más autoridad? El Señor a nosotros realmente no nos necesita para nada. Él hizo el cielo, la tierra, el sol, la luna, el universo, todo. Y no había ni un ser humano en la tierra. Porque Él no necesita de nada ni de nadie. Eso es lo que significa Shaddai. No todopoderoso, sino autosuficiente. Que no depende de nada ni de nadie. No necesita materia prima para crear un árbol de madera. Porque Él habla y se forma la madera. No necesita nada para poder hacer algo, sino que Él, con el poder de su palabra, transforma y cristaliza las cosas. Y ese Dios todopoderoso, autosuficiente, se enamoró de nosotros y mandó a su Hijo unigénito al mundo. Si le dolió a Abraham decirle a Isaac, adiós, el corazón de Dios, ¿creen que no sufrió cuando tuvo que separarse de su amado Hijo para venir a este mundo para que lo matara el ser humano? Pero lo hizo por amor. Y en ese amor de Dios entra el que tú le conozcas a Él. Que no vivas más tiempo en la ignorancia. Tú no puedes depender de los pastores, de las iglesias. Porque si mañana nos cierran todas las iglesias, y si mañana cortan todas las redes sociales del mundo, Facebook, YouTube, Instagram y todo eso, ¿qué va a ser de ti? Ya no hay cultos, ya no hay pastores, ya no hay iglesias. Pero todo lo que hemos comido y todo lo que hemos aprendido en estos años nos tendría que servir más que suficiente para depender de nosotros mismos en nuestra comunión con el Señor, porque llegará el momento, amados hermanos, en los que probablemente va a ser muy difícil venir a un culto. Por eso cada vez que empiezo una reunión siempre les digo lo mismo, que a lo mejor para ustedes ya es como una campana que ya han oído: valoren, aprecien el hecho de poder estar aquí reunidos esta tarde, porque solamente Dios sabe si algún día ya no nos podremos congregar más y tendremos que desarrollar nuestra relación y comunión con el Señor de una forma diferente. Pero queridos hermanos, aprovechemos el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás. Aprovechen el tiempo, hermanos. No tenga miedo de hacerle preguntas al Señor. Los discípulos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y obtuvieron respuesta. No tengas miedo de preguntarle a tu Padre: Señor, muéstrame, Señor, háblame, Señor, guíame. Y el Señor, estoy plenamente convencido que te va a dar sabiduría, te va a aclarar las ideas para que no vivas con temor ni con inseguridad. La Biblia nos enseña que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la Biblia es palabra de Dios y es verdad. La Biblia nos enseña que aunque nuestra propia madre y padre nos abandonara, Él nunca nos abandonará. Por lo tanto, mis queridos hermanos, velemos. Sabemos que vienen días de retribución. Sabemos que el día del Señor viene, pero por eso tenemos que estar preparados, velando y orando, para estar cada día más firme y más cerca de los caminos del Señor. Bendito sea tu nombre, Padre amado. Bendito sea tu nombre, oh Dios Todopoderoso. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes en estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo. Gracias por el culto que hemos podido celebrar en el día de hoy, Señor. Guárdanos durante todos estos próximos días. Danos la oportunidad de hablarle a la gente de tu amor, de tu palabra. Decirles que aunque no lo crean, Cristo viene pronto, que se preparen, Señor. Y si en esta tarde hubiera entre nosotros algún hermano tibio, alguien frío, alguien apartado, alguien que ha caído y tropezado, Señor, toca su corazón, vuelve a encender el fuego en su corazón, para que se vuelva a enamorar de ti, Señor Jesús. Y ponga su mano en la brecha y siga caminando contigo todos los días de su vida. Señor, muchas gracias por tu paciencia y por tu amor. Acompáñanos, Señor, durante toda esta semana. Guarda a nuestros hijos, guarda a los niños, a los jóvenes, a cada una de las familias. Guarda a todos nuestros hermanos que nos ven y nos siguen de muchas partes del mundo en esta tarde. Señor, nos encomendamos y nos refugiamos en ti. Guarda a tu amada iglesia, mi Dios. Y gracias por tu presencia en nuestras vidas. Fortalécenos
y danos la sabiduría y las armas necesarias para poder servirte con efectividad en tu reino. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, la verdad es que estamos sorprendidos de ver el esfuerzo que hace la gente con esa ilusión de poder conocernos personalmente. La mayoría de ellos nos han conocido a través de las redes sociales. Íbamos a estar unos cuantos días juntos en Israel, paseando, hablando, conociéndonos más profunda e íntimamente, ¿verdad? Pero el Señor permitió que se diera las circunstancias que ustedes conocen. Y bueno, no hay ninguna queja en nuestro corazón hacia el Señor, ni muchísimo menos. El Señor es el que hace las cosas. Y hoy ha sido un día muy, muy difícil para Israel, muy complicado. Han pasado ya más de 400 días desde que pasó la desgracia del día 7 de octubre y todavía hay más de 100 personas que se espera y se está orando para que pronto sean liberadas, pero no se sabe exactamente cuántos todavía están con vida, porque ha pasado más de un año. Y las condiciones en las que han salido, los que lograron salir, en algunos intercambios que hubo y eso, pues contaban cosas tremendas, ¿no? Y todavía siguen habiendo allí niños, niñitos muy pequeños, gente muy anciana, familias enteras, extranjeros de diferentes partes del mundo que todavía no han logrado salir. Se han hecho todos los intentos habidos y por haber para que la gente pudiera salir, pero todo ha sido en vano, no ha habido manera. Y imagínense las familias, los padres, las madres, los abuelos, los amigos, ¿verdad? Destrozados de no saber si tu hija está viva, si está muerta, si están comiendo, si están pasando frío, hambre, sed, en fin, tantas y tantas cosas que pueden pasar por la mente, ¿no? Y hoy ha sido un día muy difícil porque hoy Israel ha recibido muchísimos, cientos de misiles de diferentes partes, sobre todo del norte. Algunos han impactado en casas, algunos han impactado en lugares habitados. Y bueno, gracias a Dios, a la misericordia del Señor y a las defensas y a las medidas preventivas que toma la gente refugiándose en esos refugios que algunos tienen en su casa o en la zona donde viven, hoy podían haber perdido la vida muchas personas, probablemente cientos o miles. Y es un país que está pasando un momento muy complicado, un momento muy difícil. Y yo siempre pienso en los hermanos. Conocemos a muchísimos hermanos, muchos hermanos. Siempre me gusta, lo hicimos en el primer grupo, lo hubiéramos hecho también en el segundo y en el tercero con ustedes. Invitar a hermanos de diferentes congregaciones, hermanos que tienen allí también ministerios de ayuda social, de ayuda humanitaria, de ayuda espiritual, para que ustedes los conozcan a ellos, para que ellos también sean consolados con vuestros abrazos y vuestras palabras y en fin, con vuestra presencia. Y hay que orar mucho al Señor, para que el Señor ponga su mano sobre todo en su pueblo y para que todo esto ablande los corazones. Todavía hay mucho corazón endurecido, todavía hay mucha gente enfadada con Dios, todavía hay mucha gente que no entiende que Dios es el que controla la historia y que a veces ocurren cosas duras y difíciles, pero todo tiene un propósito y una razón de ser, aunque no se entienda en el momento, ¿no? Así que por favor pido vuestras oraciones por todos nuestros hermanos, las iglesias, los pastores. Uno de los pastores de Israel, concretamente de la ciudad de Beersheba, donde vivía Abraham, pues estará con nosotros, Dios mediante, en el congreso del próximo año, en el Escorial, el hermano Eduardo. Él no sé si vendrá con su esposa, en principio él me ha confirmado que va a venir. Y él tiene una empresa, es un tour operador, con el cual también trabajamos en estos viajes que hacemos. Y vamos a poner un stand con mucha información y con muchas cosas de Israel, para que ustedes también puedan disfrutar en esos días, ¿no? Ya prácticamente creo que están todas las plazas cubiertas. Yo siempre le insisto a Saray, ¿hay alguna plaza más? ¿Hay algún hueco? Pero parece que está todo ya cubierto. Entonces ya llevamos 4 años llenando los lugares que hemos alquilado. Los 2 primeros años fueron en Toledo. El tercer año, este año fue en Alicante. Y el próximo año, Dios mediante, en el mes de abril, será en el pueblo del Escorial, un lugar precioso, un lugar muy bonito, donde probablemente, digo probablemente porque como el tiempo está loco, ¿verdad? Habrá frío y tendremos que ir abrigaditos, sobre todo por las mañanas y por las noches. Me han dicho que la comida va a ser mejor que la de este año, así es que tranquilos. Y si no, llévense en las maletas chorizo, jamones, pan, llévense embutido por si acaso. Tenemos que ir con un plan B, por si acaso. Y nos dices el número de habitación donde te hospedas para hacerte una visita nocturna.
Bueno, hermanos, los niños pueden pasar a sus clases ya, por favor, ¿sí? Los demás nos vamos a quedar aquí y les voy a invitar que vayan abriendo sus Biblias por el hermoso libro de Josué. El libro de Josué, probablemente lo escribió el mismo Josué. Es un libro que está lleno de grandes lecciones espirituales, de historias extraordinarias. Esta semana, en el culto del día jueves, analizábamos algunas lecciones importantes de dicho libro. Y hoy vamos a ver algo, creo que muy interesante, que está registrado en el capítulo 9 del libro de Josué. Y se titula Astucia de los Gabaonitas. Vamos a orar un momentito. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por todos los hermanos que haciendo un gran esfuerzo han venido esta tarde para estar aquí con nosotros, Señor, en este culto. Pedimos, Señor, que ahora tu palabra nos hable, nos ministre, nos fortalezca y que también tu bendición llegue a todos los lugares donde haya alguien conectado, pendiente, Señor, sediento y hambriento de recibir una palabra fresca en el día de hoy. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. A veces cuando vamos con los grupos a Israel, les llevo a un lugar que para mí es muy bonito, porque hay una panorámica espectacular y me refiero a una montaña donde dicen que está enterrado el profeta Samuel. Allí arriba, en lo alto de esa montaña, ya digo, hay una panorámica muy bonita de diferentes partes y también al fondo se puede ver la ciudad de Jerusalén. Y ese edificio está dividido en dos. Una parte es una mezquita musulmana que se puede visitar y la otra parte es una sinagoga donde abajo, bajando las escaleras, siempre allí hay gente orando, leyendo la palabra, en la tumba del profeta Samuel. Cuando está abierta la puerta y nos dejan subir, subimos una escalera muy empinada y llegamos al techo de ese edificio. Y caminamos por la azotea y allí hay muchas cosas que explicar. Y una de las cosas que le digo, mira, allí enfrente, en ese valle, muy cerca de donde estamos nosotros, está Gabaón. Gabaón era el lugar donde Salomón recibió la visita nocturna del Señor y le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y fue el lugar donde él le pidió al Señor, como todos sabemos, sabiduría, ¿verdad? En ese lugar, él ese día había sacrificado 1000 bueyes, porque era el lugar alto. Aún no estaba el templo de Jerusalén construido, por lo tanto, cualquier lugar alto servía para ofrendar al Señor o para levantar un altar. Y en ese lugar, en Gabaón, desde el balcón, se puede ver abajo un territorio que era de donde vinieron estos personajes que vamos a leer ahora, los Gabaonitas. Se llaman así Gabaonitas porque eran de Gabón. Y es interesante que en el versículo 1 la historia comienza diciéndonos lo siguiente. Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. A mí me llama mucho la atención ese versículo, porque no es que se juntaron todos los reyes, que luego entre ellos se mataban y se peleaban, sino que se unen porque tienen un enemigo enfrente al cual también ellos odian, y se unen simplemente para unir fuerzas. Pero no solamente en esta ocasión van a pelear contra Israel, sino van a pelear también contra Josué. Y es que yo creo que, y es una opinión personal, que el diablo tiene como una especie de agenda, ¿no? Una especie de lista negra, donde tiene nombres de personas que le causan problemas, personas que le causan bajas en su ejército, personas que por su ministerio, por su testimonio, por su influencia, el diablo quiere eliminarlos. Y Josué era uno de ellos. Josué era una persona muy utilizada. Él fue el sucesor de Moisés. Y en esta ocasión dice que los reyes querían ir a pelear contra Israel, pero también querían quitar del medio y querían eliminar a Josué. Y entonces dice aquí que los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, es decir, las noticias volaban, se oía de las grandes victorias, de las grandes conquistas de Josué. Y entonces dijeron, vamos a unirnos, porque si no nos unimos, vamos a ser destruidos. Ahora, lo interesante es que los gabaonitas no fueron a pelear contra las tropas del general Josué, sino que utilizaron otro sistema. No todos los enemigos que peleaban contra Israel utilizaban siempre la misma técnica. Había enemigos, por ejemplo, que te atacaban por la espalda.
como por ejemplo Amalek, que siempre buscaba a los más débiles, a los que iban rezagados, a los que no podían seguir el ritmo de los demás, ancianos, niños, gente enferma. Y ellos se caracterizan por ser un enemigo traicionero, un enemigo que no lo ves venir, pero cuando te das cuenta ya se te metió dentro, y es que es el que te ataca por la espalda. Había otros enemigos que eran expertos en batallas en campos abiertos, en valles. Pero sin embargo había otros que eran enemigos muy peligrosos en bosques o en montañas. Hay en el Antiguo Testamento también la historia de cuando un rey contrata a un pseudo profeta llamado Balaán para que maldiga al pueblo de Israel. Él no va a pelear cuerpo a cuerpo, sino que él quiere emplear otra técnica. Él quiere recurrir al mundo espiritual, a los demonios, ¿verdad?, para impedir las conquistas del pueblo de Israel. Y no solamente hace eso, sino que además organiza orgías en el desierto y lleva un montón de muchachas para que seduzcan a los soldados del pueblo de Israel y los hagan caer en pecado. Fíjense las diferentes técnicas o tácticas del enemigo para debilitar al pueblo del Señor. En esta ocasión dice que los gabonitas recurrieron a la astucia, no a las armas, sino a la astucia. Esa palabra astucia aparece ya en el primer libro de la Biblia. La Biblia dice que Satanás era un personaje, un ser astuto. Y utilizando esa seducción, utilizando esa astucia, logró llevar al pecado a Eva y posteriormente esta a su marido. Y es esto lo que hacen ahora los gabonitas, emplean de astucia. Y fíjate lo que hacen. Fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierras muy lejanas, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos le respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Y así con estas palabras, estas lisonjas, ¿no?, con estas palabras muy dulces y muy bonitas, parece como que van conquistando el corazón de los hombres y el mismo Josué. Y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, el rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos, porque estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de muy largo camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Si leemos el resto de la historia, Israel cayó en la trampa, incluido Josué. Josué dijo: bueno, nosotros tenemos orden de no pactar, de no ser alianzas ni amistad con las naciones que se han apoderado del territorio que nuestro Dios nos ha prometido dar a nosotros y a nuestros descendientes. Pero bueno, al fin y al cabo esta gente viene de tan lejos, ¿qué peligro puede haber? No son uno de nuestros vecinos, no son uno de nuestros enemigos, que o se rinden o los tenemos que expulsar. Así que pactemos con ellos. Y dice que tomaron de sus provisiones, hicieron alianza con ellos, les perdonaron la vida y les juraron que no los matarían. Pero dice en el versículo 16 que pasados 3 días después de que habían hecho alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel al tercer día. Llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por el Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Después dice que los convirtieron en personas que se dedicarían toda su vida a cortar leña para los hijos de Israel y a buscar agua para las familias de Israel. Pero ya era demasiado tarde, ya habían pactado con ellos.
Y todo esto no se debe simplemente a la astucia que emplearon los gabaonitas, que como cualquier inconverso, impío o pecador actuaron para salvar su vida. El error no estuvo en eso. El error estuvo en lo que dice el final del versículo 14. Y no consultaron con el Señor. Y por no consultar con el Señor, por no decir, esperen un momento, vamos a orar, no los conocemos a ustedes de nada, no sabemos si nos están diciendo verdades o mentiras, vamos a esperar un tiempo, unos días, y después nos reunimos y hablamos. No consultaron al Señor. Se precipitaron, les perdonaron la vida, les juraron que no los tocarían, y a los 3 días se enteran de que han cometido el peor error de su vida. Y ya no los podían matar, porque empeñaron su palabra, y la palabra en aquel tiempo, no como hoy en día, tenía un peso. Durante toda nuestra vida nosotros tendremos que tomar continuamente decisiones. Decisiones que nos pueden ayudar a avanzar o decisiones que nos pueden ayudar a quedarnos estancados y a retroceder mucho en el camino que hemos ganado para el Señor. Decisiones que van a fortalecer nuestra fe o van a traer ruina a nuestra vida. Decisiones que pueden abrir la puerta a futuras bendiciones o hipotecar nuestra libertad y al final terminar llorando por cosas que podíamos haber evitado. La forma como tomamos una decisión demuestra el nivel de madurez que tenemos. Es así. Así como dije en su momento que las pruebas son proporcionales a nuestro nivel de madurez, la forma como tú reaccionas ante una oferta, ante un puesto de trabajo, ante una futura relación o lo que sea, demuestra en cierto sentido qué tipo de nivel espiritual hay actualmente en tu vida. La gente inmadura tomará decisiones de inmadurez. La gente madura y apegada al Señor y a su palabra consultarán con el Señor y no se dejarán llevar por impulsos, por emociones, por sentimientos, por ofertas, por cosas muy atractivas, pero que a la larga, por no haber consultado previamente con el Señor, se pueden volver en tu contra. Hay muchas lágrimas que se podían haber evitado. Muchos sufrimientos que se podían haber evitado si se hubiera previamente consultado con el Señor. Y la Biblia está llena de ejemplos de personas que tomaron buenas y sabias decisiones en un momento oportuno y personas que tomaron pésimas decisiones y lo lamentaron toda su vida, incluso hasta su descendencia. Por ejemplo, Abraham tomó una muy buena decisión cuando recibe el llamado de Dios a dejarlo todo. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Él tenía que tomar una decisión. El llamado estaba claro. La voz de Dios la había oído. Pero ahora eres tú el que tienes la última palabra. O te quedas o te vas. Obedeces al Señor o te rebelas en contra de su palabra y haces oído sordo. Pero nunca podrás decir que el Señor no te dijo lo que quería hacer con tu vida. Él tomó la sabia decisión de dejarlo todo y salir sin saber, dice la Biblia, a dónde iba. Pero fue una sabia decisión. Moisés, cuando tenía 40 años, dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, que él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón porque prefería sufrir los vituperios de su pueblo en aquel momento, porque tenía puesta la mirada en el galardón y porque sabía que las aflicciones que le iban a alcanzar en aquel momento no se podían comparar con la gloria que el Señor iba a derramar sobre su vida y cómo el Señor lo iba a usar poderosamente. Tomó una muy sabia decisión. En el mismo libro de Josué, casi al final, cuando ya Josué ya es anciano y cuando ya se está como despidiendo de la congregación, le dice a la gente: yo no sé lo que ustedes van a hacer cuando yo me muera, Yo no sé lo que van a hacer. No sé si van a seguir en la ley de Moisés, si van a obedecer al Señor, o al ver la cantidad de ídolos y de imágenes que hay en Canaán, ustedes se van a convertir en un pueblo de idólatras. Y se van a olvidar de todo lo que el Señor hizo en Egipto y de todas las victorias que hemos obtenido. Yo no sé lo que ustedes van a hacer. Pero yo les digo algo, yo y mi casa serviremos al Señor. Fue una decisión que él tomó y la mantuvo hasta el final. Como Daniel, cuando fue muy jovencito llamado cautivo a Babilonia, dice que desde el primer día que entró en aquel lugar, con una presión terrible, dice que él propuso en su corazón, él decidió en su corazón no contaminarse con nada ni con nadie. Y mira que lo intentaron, Le cambiaron el nombre, le enseñaron otra cultura, le enseñaron otra religión, le hicieron absolutamente de todo para quitar a Dios de su vida. Sin embargo, él había decidido, él había propuesto en su corazón tomarse su relación con el Señor muy, pero que muy en serio. Incluso estuvo dispuesto a dar su vida, como saben ustedes, en varias ocasiones. Una sabia decisión tomó, por ejemplo, Jairo, el principal de la sinagoga, ¿se acuerdan?
Dice la Biblia que tenía una hija jovencita, una adolescente enferma. Y él se traga su orgullo. Él se da cuenta de que todo su conocimiento y toda su sabiduría como líder o como responsable de la sinagoga no le sirven en ese momento de nada. Y él toma la decisión de salir delante de todo el pueblo, todo el mundo lo está observando, y de ir a pedir ayuda y auxilio al Señor Jesús. Incluso después, cuando le llegan y le dicen, no molestes más al maestro, tu hija acaba de morir, el Señor le dice, no temas, siga adelante. Sabias decisiones tomaron aquellos jóvenes que tenían un amigo paralítico, que el pobrecito no se podía mover por sí mismo. Y dice la Biblia que un día, estando Jesús en una casa en Capernaum, por cierto abarrotada de tanta gente que había, en vez de desanimarse, en vez de decir, bueno, venimos otro día, o mira, hoy no se puede, ya olvídate. Ellos siguieron adelante con su fe, pusieron en práctica su fe, y dice la Biblia que subiendo a lo alto del tejado, lo bajan, y entonces vieron cómo el Señor sanó a su amigo y cómo le cambió la vida. Si la Biblia está llena de personas, de hombres, de mujeres, de grandes personajes, algunos muy conocidos, otros menos conocidos, que tomaron muy buenas y sabias decisiones. Pero también la Biblia, hay que decirlo, está llena de personajes que se equivocaron, que no obedecieron al Señor en el momento más importante de su vida. Por ejemplo, Adán y Eva. Adán y Eva conocían la voluntad de Dios, conocían cuáles eran los límites que el Señor les había puesto, pero tanto él como ella tomaron una mala decisión que nos arrastró a todos y a cada uno de nosotros cuando le creyeron al diablo más que a lo que el Señor les había dicho. El día que pecares, pereceréis. Perderéis mi gloria, mi presencia, la inocencia que os caracteriza, la comunión perfecta y maravillosa que tenemos. Todo eso va a cambiar, pero prefirieron, ya digo, obedecer al diablo, a sus mentiras, en vez de creerle a Dios. Caín se equivocó cuando tomó la decisión, engañando a su hermano, de salgamos al campo a dar un paseo. Vamos a tener un ratito de comunión, ¿verdad? Para conocernos un poquito más. Y dice la Biblia que en un momento de despiste, Caín se levanta contra su hermano Caín, y dice la Biblia que lo mata. Una pésima decisión tomó Saúl cuando Samuel le había dicho, no hagas nada hasta que yo aparezca por el campamento, presente el sacrificio, pida la bendición del Señor y luego puede salir al campo de batalla con el respaldo de Dios. Y dice la Biblia que viendo que Samuel tardaba y no venía, y algunos soldados se ponían nerviosos, y viendo a los filisteos que cada vez se le acercaban más, él dice, bueno, mira, Samuel no viene, ¿qué más da? Y presenta el sacrificio. Y en ese momento aparece Samuel y le dice, locamente has actuado. La decisión que has tomado ha sido una locura, porque yo no te dije que hicieras el sacrificio tú, sino que yo estoy aquí para hacer esto y luego tú tu parte. Y dice la Biblia que ese día el Señor tomó también una decisión, porque Dios también ha tomado y sigue tomando decisiones prácticamente a diario. Y fue la de pasarle el reino a otra persona fiel y obediente y humilde como fue David y no como fue Saúl. El joven rico, ¿se acuerdan del joven rico? ¿Alguien sabe cómo se llamaba el joven rico? Anderson se llamaba, ¿no? No. No sabemos cómo se llamaba. ¿Tú sabes, Anderson, cómo se llamaba? Nadie sabe cómo se llamaba el joven rico, ¿sí o no? Era joven, era rico y era religioso, pero el nombre no lo sabemos. Y tomó una decisión buena y una mala. ¿Cuál fue la buena? Voy a ir al Señor a presentarle mi duda. Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar, para tener la vida eterna? Es una decisión magnífica, porque fue a preguntar al mejor maestro del mundo, al que verdaderamente tenía una sabia y correcta respuesta. Una decisión muy bien tomada, pero lamentablemente cuando oye la respuesta no le gustó. Y dice que se fue muy triste y tomó una mala decisión de no seguir al Señor y de no obedecer su palabra. ¿Se acuerdan de la mujer de Lot? El Señor le dijo, salgan corriendo, que esto va a salir por los aires en cualquier momento. No miren atrás, no cojan nada, fuera, salgan corriendo. Ya el error había comenzado en su marido, cuando probablemente presionado por sus hijas y por su esposa, ellas querían ir a vivir a la ciudad. Eso de vivir en el campo, en lonas, entre cabras y ovejas, eso con ellas no iba eso. A ellas les gustaba el Carrefour, el Corte Inglés, tener todo a mano, ¿no? Eso era antes, hoy en día es diferente, ¿verdad? Y el tontorrón de Lot dice, bueno, venga, vamos a ir poquito a poco poniendo las tiendas hacia Sodoma. Y cuando ves a Lot en Sodoma, ya está establecido, sus hijas están a punto de casarse con gente de Sodoma y de Gomorra. Es decir, un desastre, se metió en la boca del lobo, una pésima decisión. Se equivocó, tal vez por la presión familiar. Pero al final obedeció al Señor saliendo, pero su esposa dice que a espaldas de él tomó una decisión
pésima, horrible, y fue la de echar una última miradita. Miró atrás, ¿y qué pasó? Se quedó convertida en una estatua de sal. Romanos capítulo 12, carta hermosa escrita por el apóstol Pablo, versículos 1 y 2. Tomen nota y apréndanse estos versículos de memoria. Dicen así, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, no se adapten a este siglo, a este sistema de valores del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis que comprobar cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. El mundo está presionándonos, ¿verdad? Nos dicen cómo tenemos que vestirnos, cómo tenemos que hablar, qué cosas tenemos que aceptar, qué cosas tenemos que hacer, qué otras cosas no tenemos que hacer. Sí, el mundo está tratando de moldear, ¿verdad?, nuestro estilo de vida. Y ahí tenemos que tener una buena base y un buen fundamento. Y sobre todo le decía a un pastor que vino el otro día por aquí, estuve hablando un ratito con él, y le decía, tú sabes que hay una proporción alarmante y preocupante de jóvenes que fueron criados en la escuela dominical, de niños, desde chiquititos fueron criados en la iglesia, fueron a campamentos, a retiros, se saben muchas historias de la Biblia de memoria, que cuando van al instituto con otros muchachos de su edad, o cuando van a la universidad, muchos, no sé lo que les pasa, que después no quieren saber nada de la Biblia, ni de la iglesia, ni de Dios, ni de nada. Es algo alarmante, está pasando en todas partes del mundo. Muchos padres me dicen, mi hijo iba a la escuela dominical, mi hijo estaba en la alabanza, mi hija tocaba el piano en la iglesia, pero cuando fue a la universidad cambió completamente. No sé lo que le hicieron, no sé lo que escuchó, pero se olvidó de Dios, de la Biblia, de todo. Y se ha hecho agnóstica. Yo le dije, yo creo que se ha hecho estúpida más que agnóstica, ¿no? Es una lástima ver que personas toman decisiones por la presión que reciben. Me decían algunos jóvenes de nuestra iglesia en Bruselas que algunos chicos en la escuela se convierten al Islam y se hacen simpatizantes del Islam para que no le hagan bullying en las clases, porque son minoría y entonces no tienen amistades, la gente se ríe de ellos, pasa de ellos y les hacen el vacío. Tremendo, ¿no? Qué importante es tener hoy en día una buena base, ¿verdad? Desde el hogar, que lo reafirma el joven o el niño en la iglesia, para que cuando llegue el momento de la presión, que va a llegar, nuestros hijos algún día van a ser tentados. Nuestros hijos un día van a ser probados en cuanto a su fe, que puedan dar la talla y presentar con mansedumbre y reverencia respuestas adecuadas en cuanto a la fe que ellos tienen en su corazón. Pero sobre todo informarnos y estar seguros de que nuestros hijos han nacido de nuevo. Porque si no han nacido de nuevo, si no han tenido un encuentro, una experiencia personal con Cristo, lo que tienen es la cabeza llena de historias de la Biblia, que se las saben de memoria, porque las han oído desde chiquititos, pero nunca han tenido un encuentro personal con el Señor. Y eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Tú has entendido el Evangelio, hijo? ¿Tú lo has entendido? Porque le decimos, tienes que leer la Biblia. ¿Oraste? Es como decir, ¿te lavaste los dientes? ¿Sí? ¿Te peinaste? ¿Sí? ¿Leíste la Biblia? ¿Oraste? Parece como que entra todo dentro de, ¿verdad?, de un programa. Pero realmente estamos seguros y convencidos de que ese niño que ha asistido a la iglesia toda la vida realmente ha nacido de nuevo y ha entendido el Evangelio. Eso es lo que tenemos que preguntarles, porque eso es lo que les va a salvar cuando venga el fuego de la prueba a sus vidas. Algunas personas que tomaron pésimas decisiones en la Biblia, la tomaron por el miedo al fracaso, por miedo a verse solo, como por ejemplo el caso de Saúl, que dice la palabra de Dios que al ver que Samuel no llegaba y al ver que los filisteos venían contra él, tuvo miedo e hizo algo que no le correspondía hacer. Y en la vida cristiana tienes que andarte con ojo. Y te voy a decir por qué. Porque hay cosas que en el primer año, los primeros 2 años, vamos a decir, y no más, de tu conversión, de tu andar con Cristo, entre comillas, te puedes permitir ciertos lujos. Pero hay un momento en el que si te quieres plantear seriamente tu relación y tu crecimiento espiritual delante del Señor, hay cosas que ya no puedes hacer. Ya no puedes hacer. La palabra del Señor nos enseña que todo nos es lícito, pero no todo conviene. El consejo de la Biblia es examinarlo todo y retener lo bueno.
Y lo importante es que lleguemos a un punto en nuestra vida en el que ya no necesitemos la presión de papá, de mamá, del abuelito, de la abuela, del pastor, de la iglesia, de los hermanos, sino que aunque esté solo, en medio de impíos y de pecadores, sepa marcar una diferencia porque tiene puesta su mirada y su confianza en el Señor. Como le pasó, por ejemplo, a José en Egipto, que tomó la decisión de mantenerse fiel al Señor, aunque nadie veía si iba a cometer un pecado. Nadie lo observaba, no había pastor, no había padre, no había madre, no había amigo. Todos eran pecadores, todos eran terribles. Y él era el único que era diferente, pero él no se dejó arrastrar por el sistema de valores, por el modelo de vida de Egipto, sino que él supo que aquella estancia en aquel lugar, incluso en la cárcel, en los peores momentos de su vida, todo aquello tenía un propósito. De hecho, se lo dice años más tarde a sus hermanos: no fuisteis vosotros los que me trajisteis aquí, fue Dios el que usó vuestras vidas para traerme a este lugar. Él supo interpretar las circunstancias de su época. Él supo entender a Dios en medio del dolor. Él descubrió a Dios en medio de la angustia y de la soledad. Y no tenía iglesia, no tenía pastor, no tenía un Nuevo Testamento, no tenía una radio, no tenía nada, pero tenía a Dios en lo más profundo de su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso es muy importante que no le demos lugar a las emociones, que no le demos lugar al miedo, a la angustia, a la preocupación, a la presión de la vida, sino que le demos lugar única y exclusivamente al Señor y a su palabra, obrando y operando dentro de nuestros corazones. Una mala decisión, como no consultar a Dios, trajo una tragedia nacional. Los gabonitas se infiltraron en la vida del pueblo, seguramente después se terminaron casando unos con otros, cosas que en aquel momento no se podía hacer, y todo fue porque no consultaron con el Señor. Ahora piensa tú, ¿en cuántos errores has cometido en tu vida porque no consultaste con el Señor? Ahora la pregunta es: ¿por qué hay algunos creyentes que no oran pidiéndole al Señor: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Saben por qué? Yo creo que hay creyentes que no oran porque a lo mejor la respuesta de Dios no les va a gustar. Y como saben lo que Dios les va a decir, que es un no rotundo, prefieren hacerse el tonto y no consultar con el Señor. Y si Josué, un gran hombre de Dios, fue engañado por los gabaonitas, fíjate tú dónde quedamos tú y yo, si no consultamos nuestras acciones y nuestras decisiones con el Señor. A veces nosotros creemos que siempre vamos a estar con la misma salud, con la misma fuerza, con la misma vitalidad, y no nos damos cuenta de que la vida nos va cambiando a todos, pero Dios siempre sigue siendo el mismo. Y Él lo que quiere para tu vida y para mi vida y para la vida de todos y cada uno de nosotros, ¿saben lo que es? Lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Lo mejor, hermanos, créeme, lo mejor. Él ve el futuro, yo no lo veo, yo no lo conozco. Yo no sé lo que va a pasar dentro de una hora, pero Él que lo sabe, que lo ve y que lo entiende todo, a veces cierra una puerta, aunque tú digas: pero Señor, ¿por qué? He orado con fe, he pedido con fe, pero no has buscado la genuina voluntad de Dios para tu vida. Y a veces la voluntad de Dios puede ser, nos ha pasado a todos, no coincide con la tuya. Pero nuestra voluntad se puede equivocar, ¿sí o no, hermanos? Pero la voluntad de Dios, la hemos leído esta tarde, es santa, es agradable, es perfecta. Miren cuál era la voluntad del Padre para su Hijo Jesús: ir a la cruz a morir. Jesús dijo: pasa de mí esta copa, Padre, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre es que fuera una cruz a morir. No era que se fuera de vacaciones, no es que se fuera a otro lugar y pasara del sufrimiento y del tormento que le esperaba, sino la voluntad del Padre en aquel momento era la muerte de su Hijo. Porque era la única manera de redimir a la raza humana de sus pecados. Pero el Hijo no fue a regañadientes ni quejándose contra la voluntad del Padre a la cruz, sino que fue, dice, con gozo, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y entonces, viendo la actitud de sometimiento, de humildad, de dependencia del Hijo al Padre, el Padre le dio después un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, como dice ese versículo de Romanos 8, que muchas veces se lo he puesto a la gente ahí cuando le firmo un libro, lo que sea: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay gloria después de la cruz, hay vida después de la muerte, hay bendición después del sufrimiento, pero hay que ser obediente y no tener miedo de consultar previamente cualquier cosa con el Señor. Porque nosotros nos podemos equivocar, pero nuestro Dios es perfecto y repito, Él tiene lo mejor para todos y para cada uno de nosotros. Me llama la atención
este personaje que admiro tanto como es el rey David. Todos lo conocen, ¿verdad? David era un hombre de guerra, era un experto. Él sabía cómo había que atacar, cómo había que organizar una batalla. Él sabía cuáles eran los puntos débiles del enemigo. Él sabía perfectamente cómo atacar a los amorreos, a los filisteos, a todo el mundo. Pero dice la Biblia que cada vez que iba a la guerra, consultaba con el Señor. Y fue un día a pelear contra los filisteos. Previamente había consultado con el Señor y el Señor le dijo: vete porque la victoria está garantizada. Y fue, y tiempo más tarde fue a pelear otra vez contra los mismos enemigos. Y dice que otra vez, nuevamente, volvió a consultar con el Señor para ver si era o no la voluntad de Dios que fuera a pelear contra los filisteos en aquel momento. Esa costumbre hay que desarrollarla en nuestra vida. No actuar por impulsos, sino decir: Señor, ¿tú estás en esto? ¿Esto viene de parte tuya? Porque suena muy bonito, ¿eh? Es muy atractivo, ¿eh? Esto no se lo ofrecen a cualquiera. Pero Señor, tú que ves más allá de lo que ven mis ojos, ¿tú estás de acuerdo con esto? ¿Me conviene a mí y a los míos el tomar esta decisión, el cambiar de este trabajo, el cambiar de vivir aquí a irme a vivir allá? No voy a decir casarme con esta o con aquella, no, si eso no, porque eso tienes que tenerlo bien claro, ¿no? Pero hay muchas decisiones que tienes que tomar a diario. Hay gente aquí que a lo mejor está pensando en cambiarse de trabajo porque te han ofrecido más dinero, un mejor horario. ¿Y eso es de Dios seguramente? Ojo, si es de Dios, amén. Pero ¿y si no es de Dios? ¿No será mejor ganar menos, pero estar en el lugar indicado por Dios, que ganar más y estar fuera de la voluntad de Dios? ¿O tú lo que quieres y lo que te mueve es el billetito? Porque si el diablo sabe que a ti lo que te mueve es el billetito, mañana te van a venir a ofrecer un trabajo espectacular. Porque sabe que esa es tu debilidad. Y el diablo va a utilizar siempre tu debilidad para llevarte a su terreno. ¿Saben quién es el ser más astuto de todos cuanto existe en el planeta Tierra? ¿Quién? Satanás, el diablo. Ese sí que sabe ser astuto. Ese es capaz hasta de manipular la Biblia. De utilizar hasta la Biblia para seducir nada más y nada menos que al mismísimo Señor Jesucristo. Cuando él vio en el desierto que el Señor había decidido no pecar, él había decidido agradar al Padre, y él no tenía que demostrarle a nadie nada, porque ya el Padre días atrás había dicho, el día de su bautismo en el río Jordán: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y ahora viene y si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Es que yo ya sé que soy el Hijo de Dios, porque primeramente lo sé, y segundo lugar, mi Padre ya ha hablado, ya lo ha dicho. Pero así que yo no tengo que demostrarte a ti nada. Pero fíjate cómo el diablo en esas tentaciones, hay un momento que cita un texto bíblico, pero el Señor sabe que lo está sacando de su contexto para hacerlo pecar. Y hay personas que han tomado decisiones equivocadas utilizando textos de la Biblia. Y esto es muy delicado y muy peligroso. Porque dice: no, es que yo leí la Biblia y el Señor me habló. ¿Dónde te habló? ¿Qué te dijo? No, me dijo esto y aquello. Pero un momento. Esa palabra, ese versículo que leíste, ¿cómo sabes que era para ti? Bueno, es que, no sé, toda la Biblia es para nosotros. No toda la Biblia es para nosotros. En la Biblia también el diablo habla. Hay muchas veces que el diablo habla en la Biblia, y las palabras que el diablo habla no son para mí. Tengo que analizarlas y decir: no, esto lo dijo el diablo. No moriréis. Eso está en la Biblia, sí, pero ¿quién lo dijo? Lo dijo el diablo. Pero el Señor dijo: el alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿qué quedamos? Tienes que saber discernir a quién se le dijo esa palabra, por qué se le dijo esa palabra. Si es una profecía, si es una promesa, si es algo que tiene que ver con una persona en particular, o es una promesa genérica. Si es algo que tiene que ver con una persona, con un pueblo, o tiene que ver con el pueblo de Dios hoy en día. Es decir, no vayas por la Biblia jugando al Team Marín de Ospincue, Cucaramácara, Titiri, fue aquí el Señor me habló, porque a veces hay gente que he conocido que ha tomado decisiones equivocadas y se basan en la Biblia, que la Biblia les habló, y la Biblia no les habló, sino que ellos entendieron que Dios le estaba diciendo lo que no le estaba diciendo. Y para eso está la madurez. Y si te haces un lío con todo esto, pues hay una cosa que en la Biblia se llama pedir consejo y ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Pedir consejo y ayuda. En la multitud de los consejos, ¿qué dice la Biblia? Está la sabiduría. Pero pida consejo de alguien que te ame tanto, que esté dispuesto a llevarte la contraria, aunque a ti no te guste. No busques a la persona que te va a reír la gracia y te va a decir a todos: sí, tienes razón, sí, hazlo, para no perder la amistad. Alguien que sea más maduro, alguien que sea más espiritual que tú, alguien que te respete y te ame tanto, que esté dispuesto a decirte: perdóname, estás equivocada.
Uy, pero ¿cómo me dices eso? Pues porque te amo. Pues porque quiero lo mejor para tu vida. Te podría decir, sí, cómpralo, vete, hazlo, dilo. Pero te estaría agradando a ti, pero estaría desagradando a mi Señor, que al fin y al cabo es al quien deseo agradar más en esta vida. Amén, hermanos. Así que fíjense todo lo que pasó en el pueblo de Israel porque no consultaron con el Señor. Si hubieran orado, si hubieran dicho, Señor, verdaderamente esta gente viene de tierras lejanas. Verdaderamente es verdad que salieron con pan caliente y mira cómo viene el pan y mira cómo viene la ropa y mira cómo llevan los vestidos y los zapatos. Verdaderamente es verdad lo que nos están diciendo. Le faltó consultar a Dios y le faltó algo que necesitamos urgentemente desarrollar y cultivar como nunca antes en la vida. Y lo digo muy en serio, la iglesia hoy en día. Y es discernimiento espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es que acaso hemos olvidado que hay una lista en 1 Corintios 12 de nueve dones? Y uno de ellos es el don de discernir. Discernir los espíritus. Porque no todo espíritu ha salido de parte del Señor. ¿No dice eso la Biblia? La palabra de Dios dice que un día Pablo con su compañero iban a orar a un río porque no había minyan, sino había un grupo mínimo de 10 varones para poder establecer una sinagoga. Y por eso tenían que irse al río a orar. Y dice que mientras iban al río cada día caminando Pablo y Silas, les salía una muchacha al encuentro y le decía a todo el mundo, atentos, escuchen bien, estos señores, estos predicadores son siervos del Dios Altísimo. Y un día, y otro día, y otro día, diciendo aparentemente algo bonito. Estos son siervos del Dios Altísimo. Pero dice que después de muchos días, desagradando este peloteo, desagradando estas palabras de esta muchacha, dice que se volvió y reprendió a ese espíritu de adivinación, que es lo que algunos tienen, no palabras de profecía, sino espíritu de adivinación. Y dice que salió de ella y los amos de esta chica vieron que perdieron su ganancia. Hay mucha gente que van por la vida creyendo que están profetizando. Y de profeta no tienen nada. Lo que tienen más bien probablemente sea espíritu de adivinación. Y ni siquiera se han dado cuenta. Y Pablo no se dio cuenta al momento. Sino dice que después de muchos días esto ya le desagradaba. Ya no me gusta esto que está diciendo continuamente esta niña. Y dice la Biblia que después de muchos días reprendió, discernió que ese espíritu, esa expresión, esa palabra no venía de parte del corazón de Dios. Exactamente igual le pasó al Señor Jesucristo en el norte de Israel, en una ciudad que antaño se llamaba Cesarea de Filipo. Cuando él le pregunta a sus discípulos, ¿qué opina? ¿Qué dice la gente de mí? Y algunos le dijeron, bueno, algunos piensan que eres Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos. Oh. Y otros piensan que eres Elías. Y otros piensan esto y otros piensan aquello. Y el Señor se les queda mirando a sus discípulos y le dice, ¿y yo para vosotros a estas alturas de la vida, quién soy yo para ustedes? Y todos callaron. Salvo Pedro que dijo, tú eres para mí el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor lo felicita delante de sus discípulos, imagínense, ¿no? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto que acabas de declarar, esto que acabas de decir, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Es una revelación directa del corazón de mi Padre al tuyo. Pero días más tarde, cuando el Señor Jesucristo anuncia que tiene que ir a Jerusalén a morir y a cumplir con las Sagradas Escrituras, con las profecías, dice que lo llamó aparte y le dijo, Señor, no vayas. No vayas, que no te acontezca esto de morir en una cruz. Y el Señor, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de la tierra. El mismo que días atrás fue alabado, ahora es reprendido públicamente porque se dejó utilizar por el Señor, pero también se dejó utilizar por el diablo. Y como dice la Biblia, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada al mismo tiempo. De una misma fuente no puede salir agua fría y agua caliente. Así tiene que ser nuestra boca y nuestro corazón delante del Señor, ¿verdad? Y por eso es muy importante que nosotros siempre le digamos al Señor, Señor, enséñame a hacer tu voluntad y a gozarme en tu voluntad y a esperar en tu voluntad. Porque a veces el Señor, entre comillas, digo esto, puede tardar un poquito, ¿no? Más de la cuenta, en respondernos a una oración. Pero no te preocupes, el Señor es galardonador de los que le buscan. Porque al Señor le agrada a la gente que aprenden a esperar en Él y a consultar con Él. Siempre las personas cuando oran y esperan en el Señor, esa gente siempre es recompensada de una u otra manera por el Señor. Así que mi palabra final en esta tarde, en este mensaje es, aprendamos a consultar todo en la vida con el Señor. No vayas de listo. No, yo no tengo que decirle nada a nadie ni preguntar. No vayas de listo porque te puedes meter un leñazo que te puede pesar toda la vida.
Por no consultar con el Señor, se le metió el enemigo en casa. Como estas hermanitas que abren su casa a cualquiera. Y abren su casa a gente que no conocen de nada. Y luego tienen unos líos que para sacarla les cuesta un riñón. O estas personas que dicen, no, yo me voy a cambiar de trabajo. No, yo me voy a cambiar de iglesia. No, yo me voy a cambiar de país. Y después resulta que lloran lágrimas de sangre. Porque tomaron decisiones en la carne, precipitadamente, sin consultar previamente con el Señor. Cierra tus ojos en esta tarde, mi querido hermano, ahí donde estás, por favor. Y pidámosle junto al Señor en el día de hoy, Señor, ayúdame, aleluya, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, a esperar en ti, Señor, a no tener prisas, a depender de ti permanentemente, Señor, aleluya. Oh, bendito sea tu nombre, Dios. Si tienes que tomar una decisión, hermano y hermana, en los próximos días, ora al Señor, busca desde su palabra. No te precipites, no digas, no, o sí, no, tranquilo, no corras, no corras. Deja que el Señor, aleluya,